Bien, ahora vamos a hablar un poco de lo que es vólvulo, ¿sí? Está un poco relacionado al tema que venimos charlando del megacolon. ¿Por qué? Porque es una causa habitual en el megacolon adquirido, como tenemos un colon más grande que lo habitual, o en pacientes con un dólico megacolon, que es un colon más ancho que lo normal y más largo, ¿sí? Es frecuente que se volvule. ¿Qué significa que se volvula el colon? Que se genera una torsión del colon sobre su propio eje, gira sobre su eje. ¿Y qué ocurre? Como ustedes saben, tenemos el intestino y tenemos el meso, ¿sí? Que es toda esa grasa que está adherida al intestino por donde pasan los vasos sanguíneos, las arterias y las venas que van a irrigar al colon. Entonces, si el colon gira sobre su propio eje, se atasca el meso por donde pasan los vasos y ¿qué pasa? Se genera una isquemia. O sea, disminuye la irrigación arterial y venosa a lo que es ese segmento en particular y si uno no interviene a tiempo y esto progresa y no devolvula a tiempo, se termina necrosando y perforando el intestino. Entonces, hay diferentes grados de torsión, de 180 a 360 grados. Obviamente, cuanto mayor sea el grado de torsión, peor, más riesgo de isquemia va a tener el colon. Clínicamente, ¿cómo va a llegar el paciente? Con un cuadro oclusivo, ¿sí? Con un abdomen agudo oclusivo. Entonces, lo que vamos a tener es una distensión abdominal que tiene la característica de ser asimétrica. Es la única patología de todo procto que nos da una distensión abdominal asimétrica. Así que, en donde vean esto en el choice, hay que pensar en vólvulo, ¿sí? Asimétrica, si vemos al paciente desde los pies, vamos a ver que el abdomen, en lugar de ser de esta forma, ¿sí? Oval y simétrico, va a ser un poco más aplanada y luego más abombado. Entonces, un cuadro de obstrucción con esta distensión, ruidos irradiadores aumentados, vómitos tardíos como cualquier tipo de oclusión. Y según el tipo de dolor que asocia este paciente, si tiene defensa muscular, si tiene reacción peritoneal, ya tenemos que estar pensando en una isquemia o una eventual perforación, ¿sí? Entonces la clínica es simple de entender. A este paciente directamente lo que vamos a hacer es pedirle placa de abdomen o tomografía, ¿sí? La placa de abdomen lo que se va a ver es la llamada imagen en U invertida, ¿sí? Recuerden estas distintas formas de nombrar el vólvulo porque lo suelen tomar. Entonces, la imagen en U invertida que vemos a la izquierda o en granos de café por la similitud con el grano de café, como yo les puse ahí la imagen para que más o menos hagan la comparación. Y en el colon por enema, que es la imagen del medio, se la llama imagen en pico de ave porque el contraste pasa hasta que llega un punto que se corta, ¿sí? Por la propia obstrucción, que es la zona donde tiene la torsión. Entonces, esas son las imágenes que vamos a ver. Bien, ¿cómo vamos a encarar estos pacientes? Lo más importante es determinar si el paciente tiene clínica de isquemia o no. Entonces, si el paciente no tiene clínica de isquemia, lo que vamos a hacer directamente es una endoscopía descompresiva, ¿sí? Una videocolonoscopía descompresiva. Si tenemos éxito, perfecto. El paciente queda internado unos días, lo mandamos a la casa a consultar por consultorios externos de proctología y eventualmente le programaremos la cirugía de forma programada, o sea, electiva. Si fracasa, va a ir a cirugía. Hay quienes dicen que le dan una segunda chance a la devolvulación endoscópica nuevamente y recién después, si no funciona, van a cirugía. ¿Qué pasa si el paciente tiene isquemia? O sea, tiene signos, está peritoneal o tiene signos de peritonismo. En esos casos, directamente nosotros vamos a proceder a la cirugía, ¿sí? Lo mismo si vemos neumoperitoneo en la placa o en la tomografía. O sea, el paciente tiene una perforación, hay que operarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si lo que se volvuló es, en general, ¿qué parte se volvula? Se va a volvular la parte libre, ¿sí? La parte, digamos, móvil, más que libre, la parte móvil del intestino, que es la parte del sigmoides. Esa es la parte que más se volvula, porque el resto del colon está bastante fijo a la pared abdominal posterior mediante las fascias de coalescencia, los ligamentos, pero la parte izquierda del colon, la parte del colon sigmoides, se mueve libremente en la cavidad. Entonces, esa es la parte que se suele, digamos, doblar o generarse esa torsión. Entonces, en esos casos, vamos a hacer una resección del segmento que se torsiona. O sea, entramos a abdomen, lo devolvulamos, ¿sí? Lo giramos, lo ponemos, digamos, en orden y lo resecamos. Ahora, ¿qué tipo de resección vamos a hacer? Podemos resecar, podemos abocar las dos porciones del colon, tanto proximal como distal, a la pared abdominal anterior. Eso se llama operación de Lahey, colon proximal, y al segmento distal se lo llama fístula mucosa, y a esto se lo llama operación de Lahey, o podemos hacer una operación de Harman. ¿Qué significa? Significa que el colon proximal lo abocamos hacia afuera en forma de colostomía, pero el colon distal lo cerramos, ¿sí? Lo suturamos, como en un fondo de saco ciego se le llama. Se le llama ciego porque queda ahí solito aislado, lo dejamos en la pelvis, ¿sí? Enterrado en la pelvis. Entonces, esa es la operación de Harman, que después también vamos a ver que la usamos en los casos de diverticulitis complicadas. Bien, Lahey o Harman entonces. Lo importante es que resecamos ese segmento que se volvuló. En caso que se volvule el ciego, que es menos frecuente pero puede pasar, vamos a hacer una hemicolectomía derecha, ¿sí? Bien.